Hola, ¿cómo están? Quiero compartirles un cuento que conocí esta mañana, muy tempranito. Una compañera me mandó un audio con una historia que me encantó. Vieron que muchas veces nosotros escribimos recomendaciones, ¿no? Como una actividad dentro de prácticas del lenguaje o de la biblioteca. Pero también en la vida cotidiana estas recomendaciones pueden ir de boca en boca cuando tenemos un libro nuevo que nos regalaron, que nos compramos, que nos gusta mucho. Queremos compartirlo. Enseguida le decimos a nuestros amigos, a nuestros conocidos, se lo recomendamos y mirá, es hermoso, tiene esto o aquello. Bueno, y le sembramos ganitas de leer. A mí me dieron muchas ganas de leer este cuento y lo busqué en la enorme biblioteca que es Internet hasta que lo encontré. El cuento se llama Los experimentos de la señorita Elisa y es de Pedro Pablo Sacristán. La señorita Elisa, aquel fin de semana, les propuso uno de sus famosos trabajos sobre experimentos. A sus alumnos les encantaba aquella forma de enseñar, en la que ellos mismos tenían que pensar experimentos que ayudaran a comprender las cosas. Muchos tenían que ver con las ciencias o la química, pero otros, los que más famosa la habían hecho, tenían que ver con las personas y los comportamientos. Y aquella vez el tema era realmente difícil. La libertad. ¿Cómo puede hacerse un experimento sobre la libertad? ¿Qué se podría enseñar sobre la libertad a través de los experimentos? Esas y otras preguntas parecidas se hacían los estudiantes camino a sus casas. Pero ya se habían lucido con otros experimentos difíciles y aquella vez no fue una excepción. El lunes llegaron con sus experimentos listos y fueron mostrándolos uno a uno. Todos muy interesantes. Pero para no hacer muy larga la historia, la señorita Elisa me ha pedido que cuente los experimentos de Amaya, Carlos y Andrea, que le gustaron mucho. Amaya llevó 5 cajas de colores y le dio a elegir a la maestra. Ella, agradecida, escogió la caja rosa con una sonrisa. Luego Amaya sacó 5 cajas amarillas. Se acercó a Carlos y le dio a elegir. Carlos, confundido, tomó una cualquiera. La señorita Elisa, divertida, preguntó a Amaya cómo se llamaba el experimento. Lo llamé opciones. Para que exista libertad hay que elegir entre distintas opciones. Por eso Carlos se ha enfadado un poco, porque al ser las cajas iguales, realmente no le he dejado elegir. Sin embargo, la señorita Elisa estaba muy contenta porque pudo elegir la caja que más le gustó. Carlos había preparado otro tipo de ejercicio, más movido. Hizo pasar al frente a la maestra, a Lucas, un chico súper inteligente pero un poco vago, y a Pablo, uno de los que nunca trabaja en clase. Entonces dividió la clase en 3 grupos y dijo, dirigiéndose al primer grupo: voy a hacerles una pregunta dificilísima. Pueden elegir a cualquiera de los 3 para que los ayude a contestarla. Quien acierte se llevará una gran bolsa de golosinas. Todos eligieron a la maestra. Entonces Carlos dijo a los chicos del segundo grupo: la misma pregunta va a ser para ustedes, pero tienen que saber que a Pablo, antes de empezar, le he dado un papel
con la pregunta y la respuesta. Entre las quejas de los del primer grupo, los del segundo eligieron sonrientes a Pablo. Luego Carlos siguió con el último grupo. Les toca a ustedes. Lo que les he contado a los del segundo grupo era mentira. El papel se lo había dado a Lucas. Y entre abucheos de unos y risas de los otros, Pablo mostró las manos vacías y Lucas enseñó el papel con la pregunta y la respuesta. Por supuesto, fue el único que acertó la difícil pregunta que ni la seño ni Pablo supieron responder. Mientras los ganadores repartían las golosinas entre todos, Carlos explicó. Este experimento se llama Sin verdad no hay libertad. Demuestra que solo podemos elegir libremente si conocemos toda la verdad y tenemos toda la información. Los grupos 1 y 2 parecía que eran libres para elegir a quien quisieran, pero al no saber la verdad, realmente no eran libres, aún sin saberlo cuando eligieron. Si lo hubieran sabido, su elección habría sido otra. El experimento de Andrea fue muy diferente. Apareció en la clase con Lalo, su hámster, y unos trozos de queso y pan, y preparó distintas pruebas. En la primera puso un trozo de queso tapado con un vaso de cristal, y al lado un pedazo de pan al aire libre. Cuando soltó a Lalo, este fue directo al queso golpeándose contra el vaso. Trató de llegar al queso durante un buen rato, pero al no conseguirlo, terminó comiendo el pan. Andrea siguió haciendo unas pruebas parecidas durante un rato, un poco crueles, pero muy divertidas, en las que el pobre Lalo no podía alcanzar el queso y terminaba comiendo el pan. Finalmente, colocó un trozo de queso y otro de pan, ambos sueltos, y Lalo, aburrido, ignoró el queso y fue directamente a comer el pan. El experimento gustó mucho a todos, y mientras la señorita Elisa premiaba a Lalo con el queso que tanto se había merecido, Andrea explicó. El experimento se llama Límites. Demuestra que, lo sepamos o no, nuestra libertad siempre tiene límites y que no solo pueden estar afuera, sino dentro de nosotros, como con mi querido Lalo, que pensaba que no sería capaz de agarrar el queso aunque estuviera suelto. Muchos más experimentos interesantes se vieron ese día y puede que alguna vez los contemos. Pero lo que está claro es que los niños de la clase de la señorita Elisa terminaron sabiendo de la libertad más que muchos mayores.